Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, profe, la escucho. Bueno, es que tenía problemas con el micrófono. Bueno, gracias por contestarme. Tuve que entrar y volver a salir y bueno, los saludo. Muy buena tarde para todos. ¿Cómo han estado? Muy bien, profe, gracias. Bueno, me alegra mucho cómo van con todos los instructores, cómo van con las competencias. Cuéntenme. Buenas tardes, Carlos. Cuéntenme, por favor, no se queden calladitos. Si no me escuchan, por favor, avísenme porque estuve mirando la grabación y bueno, en algunos momentos sentí, por eso hoy estoy probando el micrófono porque en algunos momentos el micrófono estaba silenciado y bueno. Entonces espero que haya quedado pues la clase pasada bien. Por favor me avisan si dejan de escuchar en algún momento para yo tener pues la posibilidad de tratar de que no pasen este tipo de cosas que pues que suelen pasar. ¿Listo? En este momento también estoy grabando. Bueno, hoy estamos a 5 de mayo del 2026. Estamos con el grupo AXO 32 y seguimos tratando nuestra evidencia creación de los objetos de la base de datos, que es la evidencia de la guía de aprendizaje 6. Les había comentado que va a ser pues una saga de temáticas en las cuales pues venimos trabajando desde la fase de análisis. Entonces, es bueno en este momento, pues, recordarles qué vimos en la clase pasada para que los que de pronto no asistieron, pues, se contextualicen. Entonces, la clase pasada, el objetivo era mostrar un poco acerca de los conceptos de las bases de datos en los cuales ustedes, eh, pues, me comentaron que, pues sí, que habían llegado a al conocimiento hasta la creación de una base de datos y que tenían entendido que era la base, que era una base de datos en MySQL, que habían trabajado en Workbench, que habían trabajado en sistemas de gestor de bases de datos. Entonces, teniendo pues en claro todos estos conocimientos que ustedes ya tienen, entonces les sugerí que hoy vinieran preparados para hacer una práctica. Yo tengo un documento completo, se los voy a mostrar. Pero bueno, antes necesito pues nuevamente contextualizarle la guía de aprendizaje. Entonces vamos otra vez a compartir la pantalla completa para que ustedes puedan observar nuevamente de dónde es que sacamos esta evidencia y que quede pues en la sesión. Entonces observen que acá tenemos esta evidencia que es la que estamos tratando, que es la creación de los objetos de la base de datos de la guía 6 que les digo, 2220501096 a actividad de aprendizaje 1, EB03. Esta se desglosa o se desglosa a partir de estas evidencias, crear el modelo de la base de datos con base a los requerimientos del cliente. Acuérdense que ustedes hicieron unos documentos en los cuales ustedes tendrían que tener muy claras los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales y a partir de allí, pues empezar a identificar toda la parte de la conceptualización de una base de datos que es, pues que son prácticamente como los componentes que necesita y que requiere
previo, previa elaboración de las sentencias en MySQL, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que tener en cuenta las entidades, los atributos, las cardinalidades, tener el modelo entidad-relación, el diagrama del modelado como tal, para que a partir de allí y de ese estudio y de ese análisis y de esa planeación, pues entonces empecemos a construir la base de datos ya en un entorno, ¿cierto? Como el de MySQL, que es el que vamos a trabajar. Entonces, partiendo de allí, entonces yo les sugiero, pues, que vamos a este material, que es implementación y manipulación de bases de datos relacionales. Hay otro material que viene acá de la mano según la guía que nos dice acá, que nos sugiere nuestra guía, que es bases de datos SQL y NoSQL. Y en este momento, pues, estamos concentrados en este que es implementación y manipulación de las bases de datos relacionales. Entonces, a partir de aquí, en algún momento, pues, llegaremos a la construcción, pues, de la actividad como tal, como nos las plantea la guía, pero me parece muy importante que plasmemos primero, pues, todo lo que nosotros tenemos hasta este momento y empecemos a la construcción de las bases de datos según nuestros requerimientos. No sé si ustedes estén de acuerdo o qué me digan, o ya las tienen hechas, ya las tienen construidas. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Nadie? Diego está escribiendo, miremos a ver, Diego. Yo regularmente me pierdo con el chat y pido disculpas porque a veces no leo lo que ustedes escriben, porque estoy pues en otra pantalla. Pero bueno, aquí sí me estoy dando cuenta que Diego está escribiendo. Voy a esperar a ver qué tanto me va a compartir. Diego Alejandro. Bueno, mientras tanto, la interfase que vamos a utilizar nosotros, pues, o la línea de comandos, vamos a utilizar el MySQL. Entonces, le voy a hacer unas indicaciones. Vamos a trabajar desde shell, un momentico, y voy a desglosar un ejemplo completo para que ustedes lo tengan, pues, a la mano con todas las explicaciones. Es problema de mi internet. Dice, profe, qué pena. A mí me está molestando un poco el internet y en partes no logro escuchar y se congela la imagen. Ay, bueno, entonces allí tocará que tratemos pues de trabajar acá en lo posible y en la grabación te tocaría pues volver a la grabación para que vayas pues encadenando de pronto lo que no escuchaste. Pero entonces voy a tratar en lo posible de hablar despacio y de compartirles el ejemplo que les digo. Entonces, ustedes, como estamos aquí en nuestro material, implementación y manipulación de bases de datos relacionales, entonces vamos a aplicar todas las instrucciones que aparecen allí. Hay algunos comandos, pues, en los cuales, por ejemplo, con el mío yo no tengo contraseña, o sea que yo simplemente entraría a MySQL sin contraseña, o sea que no se asusten cuando les genere de pronto un error porque ustedes están aplicando banderas en las cuales no entiendan, pero pues por fortuna en la actualidad pues tenemos herramientas excelentes para que nos ayude a contextualizarnos de pronto en algunas sentencias que nos vayan generando errores y vamos a ir pues construyendo el conocimiento poco a poco desde la práctica como tal. Entonces, no sé si alguien quisiera
compartir pantalla o desglosamos el ejemplo desde acá. Yo les comparto el archivo y ustedes van ejecutando las sentencias. Una vez se las explique, pues voy a tratar de explicarles de manera general de qué se trata el archivo, qué tanta información tiene. Pero como les digo, es un archivo muy completo, es un ejemplo completísimo de un e-commerce, ¿sí? Vamos a ingresar. ¿De qué manera ingresamos? Primeramente a nuestro entorno para trabajo. Pues tenemos que abrir este, 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 esta conexión SAM, que es el que nos permite justamente hacer como la interconexión con nuestra base de datos y con el navegador como tal. Por eso nosotros, cuando lo abrimos, vamos a encontrar este módulo, este que aparece aquí, módulo, este Apache y este MySQL lo vamos a encontrar negrito. Cuando le damos en las acciones, le damos Start, inmediatamente se pone en verde y se pone en verde. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que siempre abramos estos dos espacios para permitir gestionar la conexión y la conectividad con la base de datos y el navegador cuando ya estemos trabajando. ¿Qué hago yo? Pues para activar mm, pues nuestro entorno, nuestro MariaDB, que va a ser pues nuestro entorno, simplemente pues le doy shell, ubico acá y le doy aquí, le aplico aquí shell y él me abre una ventanita en la cual nosotros debemos estar, el camino que debemos estar es justamente este que aparece aquí, SAM, ¿sí? Y desde este caminito, pues nosotros empezamos a manipular nuestro entorno. Le decimos MySQL. Allí en el material está explicadito, -u, root. Yo simplemente ingreso así porque no le tengo password. Si le tienen password, pues tienen que entrar de la manera como dice el artículo o el material de estudio. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que bienvenidos a MySQL, estamos ya trabajando en nuestro entorno de Oracle, MariaDB Corporation, bueno, otros que pues es un ambiente público en el cual nosotros podemos empezar a hacer las sentencias y la construcción de la estructura de nuestra base de datos teniendo en cuenta lo que les digo. Entonces, partiendo de allí, abramos este espacio, abramos este entorno y partiendo de allí, entonces les voy a explicar cuáles serían las sentencias a construir y el paso a paso de la práctica de esta base de datos, que vamos a hacer una práctica que se llama e-commerce. ¿Listo? Entonces, antes que nada, vamos aquí a nuestro material y vamos a ir de la manito con este material. Miren que acá van a ver ustedes las sentencias iniciales, ¿cierto? La explicación de cuáles son las sentencias de DDL y las sentencias de ML. Tienen que tenerlo pues esto muy clarito, pues DDL es el lenguaje que se emplea para establecer bases de datos y tablas para transformar esas estructuras y este lenguaje trabaja sobre ciertas tablas especiales llamadas diccionario de datos. ¿Ustedes tienen claro qué es un diccionario de datos? Chicos, Profe, no, yo la verdad no. Yo la verdad no. ¿no? Diego, Andrés, Carlos. Solo sé No, que es como profe. un repositorio, pero de ahí en más no sé más. Bueno, diccionario de datos es la tabla como tal en la cual nosotros tenemos que tener eh, toda la información posible, sobre todo en lo que se refiere al tipo de dato que nosotros vamos a construir en nuestra tabla. Es decir, cuáles son los campos. El nombre de la tabla sería nuestra entidad, ¿cierto? Entidad principal.
Los campos vendrían siendo los atributos, pero esos atributos deben tener un tipo de dato, ¿cierto? Cuando ustedes están construyendo en cualquiera de los gestores de bases de datos, ya sea Workbench, ya sea PHP Miami, bueno, en cualquiera, se necesita sí o sí unos atributos específicos, en primer lugar, el tipo de dato. Entonces, hay que crear unas tablas parecidas a estas, mejor dicho, parecidas, no, como estas. Les voy a mostrar, en las cuales se identifique estas, por ejemplo, en las cuales se identifique el atributo que, como les digo, que es el campo. Entonces, aquí, ¿cuáles campos reconocen ustedes aquí en esta tabla? ¿Cuáles campos reconocen ustedes en este diccionario de datos? ¿Sí la están viendo? Sí, sí, profe, sí la estoy viendo. Bueno, ¿cuáles campos serían? Los campos son los atributos. En este caso, esta tabla está conformada por unos campos que se llaman pedido ID, ¿cierto? Cantidad, precio unitario, descuento de línea, subtotal en línea. Y está, pues obviamente las llaves foráneas en este caso, en esta tabla. Pero, ¿qué es lo que se refiere al diccionario de datos? Es tener muy claro qué tipo de datos vamos a tener en cada uno de nuestros atributos. ¿Qué tipo de dato? Un signer, smalling, un signer. Bueno, ahorita, si ustedes no recuerdan, yo les voy a explicar paso a paso para que recordemos. Decimal, decimal. Bueno, hay muchos tipos de datos. ¿Recuerdan algunos otros tipos de datos? ¿Recuerdan algunos? Los más conocidos que serían Marchar, varchar, exactamente. Los más data conocidos, los time, que más. Exactamente, muy bien. Char, varchar, date, the time, todos estos. Entonces, Entero. exactamente, entero, numérico. Y dependiendo de nuestro gestor que estemos utilizando, tenemos que tener muy claro, pues, cuáles son los tipos de datos que maneja, ¿no? Porque cuando nosotros estamos, por ejemplo, en Postgre o otro gestor, entonces vamos a tener que tener en cuenta las diferencias de los tipos de datos, porque no siempre se manejan lo mismo. Algunos van a coincidir, otros no. ¿Listo? No sé si eso de pronto está en el material. Creo que la clase pasada lo tocamos un poco, ¿cierto? Entonces esas son las tablas, esas tablitas así, con toda esa información, hace referencia al diccionario de datos. Entonces volvemos aquí a la implementación. Entonces, el DDL son justamente las sentencias que nos van a construir esa estructura básica como tal. Y todas las sentencias que tengan que ver con DML, pues son las que nos van a permitir la manipulación. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer para cambiar, para editar, para modificar, para eliminar, sí, ese tipo de cosas. Entonces, para cambiar, para manipular esos datos. Entonces, miren que sí hay una diferencia entre el DDL y un DML que nosotros debemos conocerla. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa aquí me parece importante? Bueno, ahí vamos a hacer unas consultas básicas. Algunas de las consultas que podemos hacer es con la sentencia SELECT. Eh, que sí o sí se van a necesitar datos, o sea, se van a necesitar que la base de datos esté creada, que las tablas estén creadas, que tengamos en cuenta cuáles son la integridad referencial, que ustedes me imagino ya vieron, que el hijo, el padre, o sea, cuál tabla debe estar creada primero, mm, para referenciar las llaves foráneas, las llaves primarias, ¿listo? Entonces, eso lo tenemos que tener súper bien estructuradito para que no nos vaya a generar pues error en el momento en que nosotros empecemos a aplicar las sentencias en nuestro entorno. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos a hacer sentencias básicas. Lo que pretendo con este ejercicio es hacerlo paso a paso y que ustedes puedan practicar
¿sí? Desde sus equipos, desde sus PCs o desde sus mm, laptop, bueno, desde su equipo, desde su entorno, para que ustedes sí o sí pues tengan esa práctica. No quisiera que copiaran y pegaran, porque la idea es construir conocimiento y se van a dar cuenta que a veces es frustrante porque en el entorno de MySQL, si tú te equivocas en un carácter, en un punto y coma, en una coma, en la sintaxis, es muy estricta, ¿cierto? Entonces, cualquier detalle que se nos olvide, pues nos va a generar error, pero es necesario que nosotros adquiramos esa práctica eh, para construir justamente la habilidad de ejecutar sentencias, ¿cierto? Mientras que el gestor de bases de datos, pues nos ayuda a crearlo mucho más fácil. La creación de la sentencia en el entorno de MySQL, pues nos va a permitir crear la habilidad de hacer línea por línea nuestra creación de la base de datos. Entonces, esa es la idea con este ejercicio. Entonces, sentencias estándar, vamos a llegar pues hasta las sentencias de consulta, ¿cierto? Eliminar tablas, identificación de las llaves foráneas, ¿cierto? Mostrar y eliminar tablas, mostrar, eliminar bases de datos. Todo esto, inserción de registros, edición de registros, borrado de registros. Miren que ustedes aquí en este material, pues prácticamente tienen absolutamente todas las sentencias que ustedes pueden empezar a realizar. Y la práctica la pueden hacer con el archivo que yo les voy a compartir, que está absolutamente completo, un e-commerce desde los requerimientos funcionales, no funcionales, para que ustedes tengan absolutamente todo. Es muy probable, bueno, aunque yo lo he venido haciendo, lo he venido construyendo, de pronto en algún momento les va a generar error. Tengan cuidado en qué, tengan cuidado en la construcción, lo que les digo, del orden de la generación de las tablas. Listo, sería como la única. Y los tipos de datos y los datos guardados, porque pues debe tener una lógica frente, por ejemplo, a la inserción de datos. Si está creado autoincrementalmente, es lógico que ese autoincrementalmente no va a permitir que se generen pues datos mm, por una sentencia de creación, sino que va a estar creado automáticamente. Entonces, si ustedes incluyen ese campo en el insert, el campo que está creado automáticamente y le dan un valor, lógicamente, pues les va a dar ese tipo de cosas lógicas que de pronto nos podemos encontrar en las sentencias, pues eso lo debemos tener pues muy claro. Hasta el momento, ¿estamos? Sí, sí, Sí. instructora. Bueno, listo. Entonces, vamos entonces acá, a nuestro ejemplo grande. Este ejemplo lo quise traer porque pues es un ejemplo funcional. Y se los entrego completo para que ustedes lo trabajen desde sus casas. Entonces, miren que acá hay un caso real, hay un problema. En ese problema que ustedes encontraron, acuérdense que esto lo van a focar, esto lo vamos a construir para aprender y practicar de qué manera hacerlo adecuadamente. Pero la idea es transformar este sistema de e-commerce al sistema que ustedes están desarrollando de su proyecto como tal. Y este sería como el primer ejemplo que vamos a ver, que vamos a sustentar, que vamos a crear y que vamos a practicar. Pero el foco es hacia su proyecto de formación. ¿Listo? Entonces aquí dice que el enunciado es que una empresa de comercio electrónico requiere construir el sistema de bases de datos que soportará su plataforma de ventas y esas ventas son en línea. Entonces la empresa, ¿qué hace? Vende productos de distintas categorías, administra múltiples proveedores y gestiona el inventario en bodegas. Aparte de eso, realiza seguimiento completo de pedidos y pago de sus clientes registrados. Entonces, miren que, pues es un enunciado bastante robusto, ¿cierto? De un e-commerce, pero es un e-commerce. Casi que todos los e-commerce
pues se parecen y prácticamente pues deben tener estos mismos requerimientos. Entonces el sistema debe permitir, estos serían como los datos de entrada, lo que nosotros en esa entrevista y en esa recolección de datos que hicimos en el análisis sabemos. Entonces el cliente nos dice, pues es que yo necesito que se registren los clientes con sus datos personales, que se puedan registrar varias direcciones de envío y que se pueda que tenga métodos de pago diferentes. Que también tenga un catálogo de productos organizado en categorías jerárquicas, que también tenga imágenes y que tenga una información del proveedor. Que también controle el inventario disponible por producto, pero también por bodega, con un registro de entradas y con un registro de salidas. ¿Qué más necesita? Procesar pedidos con múltiples productos, descuentos aplicados, cálculos automáticos de totales, prácticamente el inventario. ¿Qué más? Pues registrar el historial de estados de cada pedido y nos dan los estados. No nos los tenemos que inventar. Miren que nos están dando los estados pendiente, confirmado, despachado, entregado y cancelado. ¿Qué más? Administre los pagos recibidos, el método utilizado y el estado de aprobación. Esto es en la transacción ya. Almacenar reseñas, calificaciones de productos realizados por clientes verificados y gestionar cupones de descuento con condiciones de uso y de vigencia. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de nuestra práctica? Pues diseñar el modelo entidad-relación y construir el esquema normalizado hasta la tercera forma normal, pues que es la que nosotros hemos venido trabajando desde el inicio, y aplicar obviamente la integridad referencial con todas las restricciones, con todas las identificaciones de las llaves primarias, de las llaves foráneas, y empezar a poblar, como dice aquí, la base de datos con esos datos de prueba representativos y empezar a trabajar en ella, haciendo consultas, haciendo pruebas, a ver si efectivamente funciona como nosotros queremos que funcione y como el cliente quiere que funcione. Entonces, a partir de allí, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos los requerimientos. Empezamos a identificar los requerimientos que ustedes ya los tienen hechos, prácticamente es en un documento que ustedes ya hicieron, y empezamos a gestionar esos requerimientos. Requerimiento 1, funcional, en cuanto a la gestión de clientes. Aquí mencionan 3. Aquí mencionan 3 solamente, pero recuerden que yo les he dicho que pues muy probablemente salen bastantes. El sistema debe permitir registrar clientes con nombre, con apellido, con correo electrónico único, con contraseña, con teléfono y fecha de nacimiento. Pues este es un requerimiento completo. ¿Listo? El segundo requerimiento, que el sistema debe permitir activar o desactivar clientes sin eliminar su historial de pedidos. O sea que se pretende que siempre haya un historial, o sea, un guardado de todo lo que se haga. ¿Listo? Una seguridad de guarda. El sistema debe permitir que un cliente registre múltiples direcciones de envío y marque una como predeterminada. O sea que aquí hay otro requerimiento. ¿Qué es lo que hacen ustedes, por ejemplo, cuando estamos haciendo las pruebas de testing o algo así? Pues entonces empezar a verificar si nuestros casos de uso, nuestras historias de usuario efectivamente hacen esto cuando estemos haciendo ya el programa como tal, dentro de las funcionalidades. Y empieza a desglosarse pues todas las tablas por los códigos de requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Qué más? Entonces aquí ya nos pasamos a la tabla de categorías. En la tabla de categorías, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el sistema debe permitir crear, administrar categorías de productos con estructura jerárquica, categoría padre e hijas, lo que hablamos hace un ratico. Que el sistema debe impedir la eliminación de una categoría que tenga productos asociados, ¿sí? Porque va de la mano con la gestión de proveedores. Aquí nos está dando una clave importante que de un hijo y un padre, ¿sí? O de un padre y un hijo, para verificar en la creación de cada una de esa tabla quién va primero y quién va segundo. El sistema debe permitir registrar proveedores con NID único, con datos de contacto, con estado activo e inactivo,
¿sí? Que el sistema debe impedir la eliminación de un proveedor que tenga productos asociados. Esto es lógica o algoritmia prácticamente. Gestión de productos. En la gestión de productos, pues que el sistema debe permitir registrar productos con ese único, con categoría, con proveedor, con precio base, con precio de oferta y estado activo. Todo se lo está dando prácticamente para nosotros ir registrando en la tabla cuáles van a ser nuestros atributos principales, cuáles son los atributos secundarios, de qué manera identificar el tipo de dato de cada uno de ellos con estos, pues con todo esto que estamos nosotros levantando. Y así sucesivamente, muchachos, para que ustedes lo vean, no voy a seguir leyendo acá, pero esto es lo que deben hacer ustedes con su, con su sistema. ¿Listo? Ir identificando todo esto, ir identificando los requerimientos no funcionales. Aquí en este caso, calidad y rendimiento no es funcional. ¿Por qué? Ustedes ya saben cuál es la definición de los requerimientos no funcionales, ¿cierto? Entonces, el sistema debe garantizar tiempos de respuesta menores a 2 segundos para consultas de catálogo y pedidos. Cuando estén haciendo ustedes la prueba de testing, por ejemplo, si estos 2 segundos, si ustedes ingresan en la disponibilidad de su sistema y se demora más de 2 segundos, no pasaría la prueba. Entonces, habría que mejorar el rendimiento. ¿Listo? El sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes sin pérdida de integridad de los datos. El sistema debe almacenar las contraseñas de los clientes de forma cifrada, o sea, esto hace parte de la seguridad. El sistema debe garantizar integridad referencial mediante claves foráneas y mediante restricciones definidas. La disponibilidad y la confiabilidad, la mantenibilidad, la portabilidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en los requerimientos no funcionales. ¿Listo? Entonces, a partir de allí, ustedes ya saben, ustedes ya han estudiado los principios del estándar, la IEEE, y ya tienen eso pues clarito. Ya hemos adelantado mucho menos mal en esa fase de análisis, en esa fase de planeación. ¿Listo? Ahora sí empezamos. Antes de construir el MER, ¿qué se deben identificar? Se deben identificar pues todos los elementos, las entidades, ¿cierto? ¿Cuáles son las entidades fuertes? ¿Cuáles son las entidades débiles? ¿Cierto? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles serían los atributos? ¿Cuáles serían los tipos? ¿Cuáles serían las relaciones, las cardinalidades? ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron? Ustedes se saben muy bien esos componentes del modelo entidad-relación. ¿Listo? Esto les va a ayudar bastante para que ustedes puedan empezar a reconocer las claves, las llaves primarias, las llaves foráneas. Y ahora sí empezamos a declarar esas tablas que van a ser nuestro diccionario de datos, lo que yo les digo. Entonces, ir identificando por tablas cada uno de los campos, cada uno de los tipos de datos de ese campo, cuáles son las cualidades que debe tener ese campo y cuál es la descripción del campo para yo poder identificarlo muy bien en el momento de tener de pronto algún inconveniente. Entonces, ir allá, bueno, lo que pasa es que este es de tipo unsigned, que quiere decir, pues, que no va a recibir números negativos, sino solamente positivos. Y que este cliente ID, pues, va a ser mi llave primaria, que va a tener una incrementación automática, es decir, que yo no necesito crearle en la inserción de los datos, pues no necesito crear ningún dato para ella, sino que lo va haciendo automáticamente. ¿Listo? ¿Que va a ser un identificador único? Claro que sí, porque va a ser una llave primaria. Y así sucesivamente, que el nombre pues va a tener un varchar, una longitud de 80, y que ese node me permite a mí identificar que es un atributo que no me va a permitir eh, anexar campos vacíos, bueno, que siempre voy a tener que ejecutar un dato dentro de los datos de ingreso, para el nombre, para el apellido, para el email, para el teléfono, para la fecha de nacimiento, hasta allí. Ya la fecha de registro, no tiene el null, el not null.
activo tampoco, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a identificar cuáles son los que yo no quiero que en su entrada, en el acceso del dato, pues me vayan a colocar un espacio en blanco o me lo vayan a dejar sin datos. ¿Listo? Entonces allí empezamos a identificar todo esto y empezamos a desglosar nuestras tablas. Todas esas identificaciones que lo requerimos sí o sí para empezar a la construcción de nuestra base de datos. No sé qué tanto hayan ejecutado ustedes de sus proyectos. Cuéntenme, por favor, para yo saber. ¿Se acuerdan que yo les dije que por aquí, que hoy tuviéramos de pronto esos insumos para empezar a trabajar, o para empezar a mirar y que creamos un drive para que compartiéramos lo que teníamos? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Listo, entonces miren que es bastante importante que lo tengamos para que pues de allí podamos, por ejemplo, en una de estas clases tomar un documento de ustedes y empezar a estructurarlo, ¿sí? Es importante que lo hagamos. ¿Alguien de pronto compartió algo? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Bueno, Profe, yo no lo hice, yo no lo compartí porque es que en el momento estoy cuadrando unas cositas en ese documento, ajá. en ese documento, entonces apenas terminé de acomodarlo bien, ahí sí lo Ah, subo ahí. bueno, perfecto. Pero entonces, les aseguro que este documento les va a servir muchísimo de ejemplo para que ustedes lo vayan desglosando. Entonces, vamos desglosando aquí de qué manera, pues entonces ella empieza a identificar todas esas entidades del sistema dentro de ese diccionario de datos de cada una de las tablas. Empieza por clientes, luego categorías, luego proveedores o productos, ¿sí? Luego direcciones de envío, luego pedidos, luego detalle del pedido y aparecen aquí unas clavecitas que también es buena que las tengan en cuenta frente a la conceptualización. Está la entidad pagos, está la entidad bodegas e inventario, bodegas e inventario. Ahí están las dos. Y están las entidades cupones, reseñas e historial del pedido. Bueno, como les digo, hay algunas cosas que no va a salir 100% eh, sin errores, muchachos, sino que lo he hecho así para que en caso de que ustedes sí o sí pues lo hagan y lo desglosen, piensen un poquito en los errores que genera. ¿Qué pasa qué pasó con esta creación y por qué me está dando estos errores? ¿Listo? Está la tabla de relaciones, están las tablas de acciones y referencias frente a las cardinalidades. ¿Para qué? Pues para tener nosotros las restricciones que tenemos que tener en cuenta en la integridad referencial. ¿Listo? Las relaciones, lógicamente, pues las llaves primarias, las llaves foráneas y las restricciones para poder saber en caso de que necesitemos hacer una seguridad dentro del borrado o cuando sí necesitamos efectivamente hacer una eliminación de algo, que tengamos cuidado de que no se vaya a perder información o tengamos cuidado de que sea efectivamente la información que queremos eliminar. Entonces, para eso es el on delete, ¿cierto? Y el cascade, el restrict, el set null, todas estas sentencias que vamos a empezar a identificar. Aquí aparece la identificación de cada una, ¿cierto? Y el uso para que ustedes los tengan en cuenta. Acá aparece la definición, para qué se usa, cómo se usa, ¿sí? Y su definición. Entonces aquí cada uno, set null, cascade y restrict. Aparece también nuestro MER, nuestro modelo de entidad-relación, realizado en Workbench, ¿sí? Aquí están todas las tablitas referenciadas con sus cardinalidades, con sus relaciones, con
sus llaves primarias, ¿cierto? Y bueno, para que lo verifiquen, lo estudien, lo comparen en el momento que ustedes lo estén realizando, qué tanto difiere, ¿cierto? Con la construcción del de ustedes. Esta es la creación ya del esquema y de las tablas. Aquí ya están todas las sentencias que podemos utilizar dentro de nuestro chef. Entonces, miren que acá yo ya me puse la tarea de verificar si las sentencias eran exitosas y efectivamente llegué hasta un punto que ninguna me dio error, pero hay algunos errores, como les digo, para que ustedes los identifiquen, para que ustedes miren a ver qué fue lo que pasó dentro dentro de la creación de cada uno. Entonces, eh, ¿de qué manera nosotros creamos una base de datos o de qué manera nosotros consultamos cuáles son las bases de datos que nosotros tenemos? Inmediatamente nosotros ingresamos a MariaDB, nos encontramos con este entorno, MariaDB non, que significa que no estamos ubicados en ninguna base de datos dentro del path, dentro de nuestro camino. Entonces, ¿qué le di yo? Pues muéstreme todas las bases de datos que tenemos creadas o que tengo creadas yo en mi espacio. ¿En dónde están? Pues estamos ubicados en el path, en el camino del SAM, ¿cierto? Entonces estamos allí. Después, cuando ustedes estén haciendo ya todo el frontend y estén estructurando todos sus archivos para su uso como tal, ustedes deben tener en cuenta que hay un lugar, una locación especial y específica para que ustedes puedan entrar a desplegar automáticamente desde el navegador. Pero entonces eso después lo van a estar viendo. Hay una ubicación específica dentro del path, dentro del camino. En este momento, pues estamos en el SAM directamente y en esta línea, pues no hemos entrado en ninguna base de datos. Estamos simplemente desplegando con este show, cuáles bases de datos nosotros tenemos creados en nuestro entorno. Cuando ustedes no tienen ninguna base de datos, ustedes se van a dar cuenta que hay una información que es automática que por favor pues no la toquen porque es necesaria y son las bases de datos que deben estar allí creadas como tal. ¿Listo? Entonces, esas bases de datos no, entonces ya van a identificar cuáles son las bases que ustedes van a ir creando. Por ejemplo, aquí le di la sentencia create database y le puse el nombre e-commerce-db, punto y coma. Con esta sentencia inmediatamente hace la creación y nos devuelve que query ok y que una columna fila ha sido aceptada o efectuada sin ningún problema. Entonces, una vez que nosotros creamos la base de datos, si nosotros pretendemos trabajar en ella, lógicamente, toda la estructura de las tablas y toda la estructura que vamos a ejecutar nosotros, pues tiene que estar dentro de esta base de datos. Si nosotros no le damos uso a esta base de datos, pues todo lo que nosotros ejecutemos va a quedar por fuera de nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos uso de la base de datos? Con la sentencia use. Cuando le damos use y el nombre de nuestra base de datos creada, pues entonces empezamos a trabajar dentro de ella, ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos trabajando en esto? Nos damos cuenta cuando el path cambia. Entonces el path cambia y empieza a decirnos que nosotros estamos dentro de MariaDB y dentro de nuestra base de datos creada que se llama e-commerce DB. ¿Sí alcanzan a ver bien, muchachos? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, aquí empezamos a crear nuestras tablas.
vamos a empezar la sentencia de creación de las tablas. La sintaxis es, como les digo, una sintaxis bastante exigente porque no nos podemos equivocar. Entonces, la sentencia debe estar ejecutada de tal manera de que no vayamos a caer en el error. Miren que acá está. Empezamos, crear tabla, el nombre de la tabla, abren paréntesis y empezamos a desplegar pues todos nuestros campos que ya tenemos en los diccionarios, es el que nos va a dar el chancuquito para nosotros empezar a crear, porque necesitamos que el tipo de dato, necesitamos la longitud del dato, necesitamos los datos necesarios o las características necesarias para su creación, ¿no? Entonces empezamos aquí, por ejemplo, el campo categoría ID, que va a ser entero, que va a ser un sign-in, que va a ser no null y que va a ser autoincrement, ¿listo? Y con todos estos datos le damos comita y empezamos a desplegar los otros atributos. El nombre, miren que las sentencias pues son prácticamente como fáciles. Esto es, cada uno de los campos que vamos creando línea a línea va a estar separadito por una coma. Si nos olvidamos de escribir esta coma, muy seguramente nos va a generar error y nos vamos a sacar los ojos, pero ¿por qué si tengo todo? Pero me faltó esa comita. Entonces, por esa sola comita, pues nos va a generar un error. Por eso les digo que estas sentencias son bastante estrictas. Y empezamos a desplegarlo con descripción, con SLU, con activa, con todos los campos que nosotros hayamos identificado con sus llaves primarias, con sus características especiales en este caso, y con sus relaciones hacia otras tablas, con sus referencias hacia otros campos, ¿sí? Con el on delete set null. Si nosotros no entendemos cada una de estas sentencias, por ejemplo, pues tenemos que preguntar, ¿qué será eso? Bueno, ¿qué será? ¿Qué querrá decir fuera Engine Enough TV? Acá igual, aquí yo traté en lo posible pues de definir cada una de estas sentencias que de pronto no conocemos muy bien. Yo para crear la base de datos en el ejemplo que les acabo de mostrar en el chat, pues no utilicé este character set UFT8MB4, ¿sí? Sino que simplemente la creé sin darle estas opciones. Pero es bueno darle estas opciones porque tienen un fin. No sé si tienen un por qué hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es bueno decirle esta UTF, UTF-8MB4, porque define qué caracteres se pueden guardar. O sea, aquí, por ejemplo, no delimita o las letras normales, ABC, ¿cierto? Las letras con tilde, las letras especiales que nosotros en nuestra lengua utilizamos como la ñ, como ¿cómo es que se llama esta cosita? Se me olvida. Bueno. Lingüísticamente, esto tiene un carácter especial. Los símbolos, los emojis, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo, María Gómez, y hay un emoji aquí. Con el UTF-8, ¿cierto? Se guarda correctamente. Pero si nosotros no le damos ese si no le damos esa característica especial, pues entonces siempre nos va a generar un error. Por eso es bueno utilizar este UTF-8MB4 para que nos ayude a que esos caracteres especiales pues se puedan guardar sin ningún problema. También aparece una sentencia que se llama el collate, ¿cierto? Este se utiliza para comparar y para ordenar los textos en SQL. Y aquí aparecen unos ejemplos para que ustedes lo miren, los estudien, observen aquí muy bien. Cuando nosotros vamos a hacer una consulta en una base de datos y necesitamos exclusivamente todos los clientes que se llamen María, pero resulta que el usuario los ha registrado de manera diferente, los puso uno en mayúscula o todo en mayúscula, a uno les puso tilde, a otros no les puso tilde, a uno le puso la M mayúscula primaria y a otros los puso, ¿sí? O sea, todas esas diferencias que nosotros podemos encontrarnos dentro de una data, pues entonces este collage o collat
nos va a ayudar, ¿sí? A que todo se encuentre, a que todas esas diferencias puedan encontrarse y que nos despliegue la información que nosotros necesitamos con todas sus variables. ¿Listo? Entonces, miren, este es, como les digo, pues es un ejemplo que ustedes pueden ir haciendo y pueden ir identificando, porque yo traté en lo posible de ser lo más explícita posible, explicativa posible. Hay ejemplos preguntas que se puede hacer uno, bueno, ¿para qué utilizo el INNOVDB? ¿Para qué utilizo, o si no lo utilizo, qué pasa? Entonces aquí aparecen pues todas esas preguntas que se nos pueden surgir. Y toda la creación de todas las tablas para que ustedes las puedan ejecutar y las puedan estudiar con todas las referencias, todas las características, muchachos. Tienen bastante trabajo porque la idea es que ustedes hagan para la próxima clase, me muestren su base de datos creada, sus tablas creadas y que lleguen hasta la inserción de datos de cada una de esas tablitas para poder hacer algunas consultas sencillas y simples. Aquí esto, o sea, no es cosa del otro mundo, porque si ustedes quieren hacer trampa, pueden copiar y pegar, pero la idea es que no lo hagan. La idea es que ustedes interioricen cada una de estas sentencias. ¿Listo, muchachos? Esa es la idea. ¿Claro con lo que vamos a hacer? ¿Queda claro? Sí, profe, todo claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, chicos, entonces, bueno, dejemos allí. Les voy a compartir entonces el archivo y quedamos entonces en este punto. DDL para la manipulación de datos, en el punto 3 de nuestro material de estudio frente a bases de datos relacionales. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días vamos a hacer práctica de inserción, de edición y de borrar. Esa es la idea. Y ir haciendo más prácticas día con día. Muchas gracias por la atención, por cada uno de ustedes. Como siempre les digo, espero que tengan un resto de semana productiva. Gracias por asistir, gracias por participar. Necesito que me participen más en la próxima clase, como les digo, que tengamos los insumos en el Drive puestos para que podamos pues trabajar en lo posible en nuestros proyectos. ¿Vale, muchachos? Doctora, qué pena, es que yo soy penoso. Listo, entonces nos despedimos, cierro micrófono, dejo de compartir Feliz y me noche. despido. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, igualmente. Hasta luego, profe, que esté bien. Muchas gracias.